Pelea tras bastidores. La transición pendiente en Venezuela no sería electoral, sino institucional. Colonia energética y base de seguridad, la jugada de Estados Unidos en suelo venezolano. Salvación o negocio. El trasfondo del plan de Delcy Rodríguez con el sistema eléctrico nacional. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de Impacto Venezuela. Les garantizo que aquí los hechos hablan claro y ustedes serán los primeros en escucharlos. Hoy es jueves 28 de mayo de 2026. Yo soy Mildred Manrique. ¿Están listos para comenzar el día bien informados? Vamos entonces. Amnistía Internacional advierte que una eventual transición en Venezuela no puede limitarse solo a un cambio político o electoral. La organización sostiene que mientras sigan intactas las instituciones, las leyes y las estructuras represivas, no habrá una transformación real en el Estado venezolano. María José Prado nos cuenta más. En Venezuela, las conversaciones sobre una transición suelen centrarse en elecciones, acuerdos políticos o cambios de liderazgo, pero Amnistía Internacional plantea otro enfoque. El problema no sería únicamente quién gobierna, sino cómo funcionan las instituciones del Estado. La organización advirtió que mientras permanezcan estructuras señaladas por restringir derechos y perseguir la disidencia, seguirá existiendo una amenaza para la población. Por eso insisten que la transición pendiente en Venezuela no solo es electoral, sino institucional. Bueno, porque ganar la elección abre la puerta a un cambio, pero la reconstrucción democrática exige recuperar instituciones que hoy no funcionan con independencia. Amnistía sostiene que las violaciones de derechos humanos en Venezuela responden a prácticas sistemáticas y no a hechos aislados. En ese contexto, propone 3 líneas para una transición: verdad y memoria sobre las violaciones ocurridas en los últimos años, justicia y rendición de cuentas, y reconstrucción institucional basada en derechos humanos. El planteamiento también coincide con investigaciones y reportes internacionales. La Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación sobre Venezuela, mientras la Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha documentado denuncias de detenciones arbitrarias, persecución y restricciones al espacio cívico. Bueno, implica rescatar su autonomía, profesionalizar el Estado y garantizar que las instituciones vuelvan a estar al servicio de los ciudadanos y no de intereses políticos o partidistas. El señalamiento de Amnistía también toca uno de los puntos más sensibles de cualquier transición: la justicia. La organización asegura que sin garantías institucionales, independencia judicial y respeto a los derechos humanos, cualquier cambio político podría resultar insuficiente o temporal. Además, advierte que mantener intactos mecanismos legales y estructuras de control podría perpetuar las mismas prácticas bajo nuevos escenarios políticos. Las elecciones son el mecanismo para iniciar la transición, pero esa transición necesita reformas institucionales profundas para hacerse estable y duradera. El planteamiento de Amnistía Internacional redefine el foco de la discusión venezolana. Una transición sostenible no dependería únicamente de elecciones o acuerdos políticos, sino de la transformación de las instituciones que marcaron las crisis en los últimos años. Tu opinión también es noticia. Abrimos el debate con la pregunta del día de la emisión matutina de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Imagina ganar una elección y encontrarte con las mismas leyes y con el mismo sistema represivo. Eso es lo que advierte Amnistía Internacional sobre nuestro país. Algo similar a lo que ocurrió el 28 de julio del 2024, pero ¿crees que Estados Unidos está subestimando el nivel de daño institucional en Venezuela? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado el petróleo venezolano como vital. Pero esto no es solo economía, es un golpe de efecto. Quiere juntar la producción de ambos países para controlar el crudo global. Y el Pentágono no se queda atrás. Han desplegado una fuerza de choque en Caracas enviando un mensaje directo. Se acabó la fiesta de los cárteles. Juliana Palmar con los detalles.
Estados Unidos se consolida como una superpotencia energética en un momento de abundancia sin precedentes. El presidente Donald Trump aseguró con contundencia que el territorio norteamericano está bendecido, llegando a afirmar que exportan tanto crudo que les sobra petróleo. Sin embargo, los ojos de la Casa Blanca ahora miran fijamente hacia el sur. Well, you have to say, the United States has so much oil that we are an exporter of oil. So we have plenty of oil. We're very lucky. We're blessed with the greatest piece of land in the world from that standpoint, and we have more than anybody else. And now when you add Venezuela to it, we have, I think, 64% of the world's oil. And we're getting along very well with Venezuela, by the way. It's being run really beautifully. The big companies are moving in, and it's going to be amazing because it's also, like us, they're very blessed in that sense. But we have natural energy that no other country has. We have more than anybody else. So, el verdadero impacto de la estrategia radica en una matemática que estremece los mercados internacionales. Al sumar formalmente la capacidad petrolera de Venezuela con la estadounidense, ambas naciones concentrarían un colosal 64% de las reservas mundiales de crudo, una hegemonía absoluta que redefine por completo el panorama global. Pero definitivamente somos el país con mayores reservas de petróleo con un monedero confiscado. El impacto que genera esa situación es un torniquete financiero sin precedentes. El mecanismo que de alguna manera detalló el secretario Marcos Rubio funciona como un fideicomiso estricto, muy rígido. El dinero del petróleo ya no entra a las cuentas del Estado, del gobierno, sino a un fondo supervisado por Washington. La paradoja es brutal. Se busca recuperar el bienestar diario del ciudadano, del venezolano, a cambio de entregar las llaves de la soberanía económica. Esta nueva etapa cuenta con el respaldo explícito de altos funcionarios de Washington. El secretario Marco Rubio se pronunció categóricamente sobre el recurso venezolano, asegurando que por primera vez en la historia de la región, el dinero de la industria no está siendo objeto de saqueos, sino que está destinado de forma directa al beneficio del pueblo. In Venezuela, that process continues, that three-phase process, of obviously stabilization, recovery, and transition. I would just say, just since January 3rd of this year, okay, and I think this number's right, and Chris or Doug can correct me on this, but I think over 10 million barrels of Venezuelan oil have been delivered to the United States since the 3rd of January. That industry is being professionalized for the first time ever. It's going to the benefit of the Venezuelan people. They are selling oil in the market at market rates. The money's going to an account in the United States, controlled and monitored by Treasury, audited by KPMG, and it's for the first time ever, the money's not being stolen. It's going to the benefit of the Venezuelan people. Pero el acercamiento no es solo comercial, también es militar. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó una rigurosa estrategia de seguridad hemisférica. Tras el aterrizaje pacífico del helicóptero del jefe del Comando Sur en Caracas, se activa una nueva fase de cooperación bilateral destinada a cercar y desmantelar por completo los carteles del narcotráfico. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La crisis eléctrica en Venezuela entra en una nueva fase: abrir el sector al capital privado. Tras años de colapso y de apagones, se asoma una nueva ley que promete modernización a cambio de inversiones particulares. Pero el proyecto, que ya de por sí genera desconfianza, aún no se debate en la Asamblea Nacional. Quique Frías nos amplía esta información. Una nueva ley orgánica que debería ser llevada a la Asamblea Nacional en los próximos días plantea abrir por completo el sistema eléctrico, sumergido desde hace años en una profunda crisis, a la inversión privada, bajo el argumento de modernizar y recuperar el servicio. Esto es un proyecto de ley que desde Avanzada Progresista vamos a presentar en el Parlamento, que va destinado a atender la emergencia eléctrica, que abre la operación eléctrica a los privados nacionales e internacionales. Es necesaria la inversión privada, no solamente nacional, sino internacional, para la recuperación pronta del sistema eléctrico. El colapso eléctrico en Venezuela pasa de ser falla persistente en el servicio a una oportunidad de negocio, con serias dudas de la viabilidad de un proyecto del que se desconoce su contenido. Me parece que el origen natural de esa propuesta evidencia una falta de conocimiento absoluta en muchas de las aristas referentes al sistema eléctrico nacional. La palabra del
diputado era muy bonito, pero no tenía un sustento desde el punto de vista, como te digo, técnico, jurídico y económico. En vez de venir a partir de un consejo de expertos desde el punto de vista técnico, ajustado con la respectiva técnica legislativa, a un marco, a un ordenamiento jurídico viable, confiable y, por supuesto, con un soporte de carácter económico que permita la apertura de lo que aspiramos los venezolanos. Se dice también querer modernizar el sistema con energía solar y eólica, pero hoy casi toda la capacidad renovable depende de las represas hidroeléctricas, también sumergidas en una crisis. Hay una inconsistencia en lo que argumenta y un desconocimiento desde el punto de vista técnico, porque si bien es cierto, hemos venido de diferentes escenarios, muchos expertos, muchas asociaciones, muchas organizaciones dedicadas al área energética del país, entre las cuales la red que tengo la honra de dirigir, la Red Internacional de Profesionales del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela, hemos considerado la necesidad de plantear una nueva matriz energética en la cual sean incluidas, por supuesto, las energías alternativas, las energías renovables. Con el marco jurídico actual es imposible, con la LOCE vigente. Su nombre completo es Ley Orgánica de Emergencia y Descentralización del Sistema Eléctrico y entra en un terreno que ya tiene normativa vigente, la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, publicada en 2010. Si ya existe una ley orgánica para la materia, este nuevo texto la puede reformar, sustituir, ¿pueden convivir ambas? Desde el punto de vista jurídico, hasta un estudiante de Derecho y más todavía un experto en técnica legislativa, comprende que para que puedan coexistir dos leyes orgánicas para regular un mismo sector es un exabrupto jurídico insostenible. Un exabrupto jurídico, un origen desde el punto de vista técnico, político y jurídico insostenible, porque además de lo que te mencioné, que es un arroz con mango porque no pueden coexistir dos leyes orgánicas, no tiene un sustento desde el punto de vista técnico, jurídico y político que la sostenga. La ley se presenta como una salida urgente a los apagones, pero llega en medio de advertencias sobre decisiones cerradas y poco escucha a sectores técnicos. Venezuela espera soluciones factibles para una emergencia que la impide lograr avances significativos y profundos como nación. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Tras 6 años de irregularidades, denuncias de torturas y un expediente plagado de sombras, 7 hombres fueron condenados por un supuesto complot contra Diosdado Cabello en el llamado caso del Furrial. El informe con Juan Gutiérrez Gamba. Un tribunal venezolano condenó a 7 hombres a penas de hasta 26 años de prisión por el llamado caso Furrial, relacionado con un supuesto plan para atentar contra Diosdado Cabello en el estado Monagas. La sentencia llega luego de un proceso que se extendió durante 6 años y que vuelve a colocar bajo debate el funcionamiento del sistema judicial venezolano en causas consideradas políticamente sensibles. Pero aquí nos tienen que dar a nuestros hijos, a ellas a sus esposos. Aquí está esta niña que su papá también se lo condenaron a 26 años. Es una injusticia. Sin pruebas, porque la fiscalía nunca trajo una prueba. Nada, absolutamente nada en contra de ninguno. Los mismos actuantes dijeron que este juicio estaba lleno de vicios, que todo era ilegal. Familiares de los condenados denunciaron que el expediente fue fabricado y anunciaron posibles huelgas de hambre y protestas para seguir la revisión de las sentencias. Además, aseguran que los acusados fueron víctimas de irregularidades procesales y denuncias de tortura durante su reclusión. El caso reabre críticas sobre prisión preventiva prolongada, uso extensivo de delitos como terrorismo o conspiración y un patrón donde el proceso judicial termina funcionando también como mecanismo de presión política. Eso no se constituye en un retraso burocrático ordinario, sino más bien es una violación estructural al derecho al debido proceso, ¿verdad? Y a ser juzgado en un plazo razonable, tal y como lo establece la Constitución. Por supuesto que esto desvanece todo ese principio de presunción de inocencia, porque 6 años en un limbo procesal, esto desgasta físicamente, psicológica y económicamente a los acusados. Y no solamente a los acusados, sino a todo el entorno familiar.
Especialistas y organizaciones de derechos humanos advierten que el caso Furial se inserta dentro de un contexto más amplio, marcado por denuncias de judicialización de la disidencia y condenas ejemplarizantes. La pregunta que surge es si estas sentencias buscan únicamente sancionar delitos o también enviar un mensaje de control e intimidación en medio del actual clima político venezolano. Esto opera bajo la lógica de la intimidación pública. El régimen, el sistema, envía un mensaje disuasorio muy crudo a toda la sociedad y directamente a todos aquellos que de alguna manera se oponen a la forma de gobierno y que por ser señalado como un disidente, eso aniquila con tu vida y con la libertad. Mientras el gobierno sostiene que actúa frente a amenazas contra la seguridad del Estado, familiares y organizaciones de derechos humanos insisten en que el caso representa otro ejemplo de justicia utilizada bajo criterios políticos. Un debate que vuelve a colocar sobre la mesa el papel de los tribunales venezolanos, el alcance de las garantías judiciales y el costo humano que dejan los procesos de larga duración en el país. Esto es Impacto en 60 segundos, el espacio donde te contamos las noticias más relevantes del momento, claro, rápido y directo. En solo un minuto te ponemos al día. Contra la impunidad y la mentira. Convocan protestas frente a la Fiscalía. Madres y organizaciones de derechos humanos se movilizarán este jueves hasta la sede del Ministerio Público en Caracas. El comité CLIPVE asegura que la administración de Delcy Rodríguez ha incumplido las promesas de excarcelación y mantiene graves violaciones contra los presos políticos. La jornada comenzará a las 10 de la mañana en la sede de Parque Carabobo. Gobierno tacha de falsificación de la verdad las afirmaciones de Guyana sobre el Esequibo. La administración de Delcy Rodríguez calificó como una mentira histórica las declaraciones del presidente Irfán Alí sobre la soberanía del Esequibo. La Cancillería tachó los señalamientos de delirantes y reafirmó que la controversia debe resolverse exclusivamente bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966. Además, el chavismo insistió en desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para decidir sobre el conflicto territorial. En materia internacional, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llamó al diálogo a los manifestantes al advertir que la crisis está llegando al límite. Esto ocurre un día después que el Congreso le aprobara la declaratoria de un estado de excepción para controlar las protestas en contra de su gobierno. Veamos. Crece la tensión en Bolivia. El miércoles el presidente Rodrigo Paz llamó a los manifestantes al diálogo y les advirtió que la crisis está llegando al límite. Compañeros, para eso está el diálogo. Yo tengo instrumentos constitucionales. El tiempo se acaba. Paz enfrenta desde hace casi un mes fuertes protestas con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que comenzaron reclamando medidas contra la crisis económica, la peor en 4 décadas, y ahora exigen la renuncia del presidente. El martes por la noche el Congreso eliminó una norma que ponía límites al mandatario para decretar estados de excepción, lo cual le permite recurrir a militares para contener las protestas y la restricción de libertades de reunión y movimiento. Estos 25 días de paros nos están costando cerca de $600 millones, especialmente para La Paz y el Alto. Es peor que el COVID lo que le están haciendo, es un golpe muy duro. La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto son el epicentro de las protestas y bloqueos que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. Las marchas continuaron el miércoles por el centro de La Paz, donde indígenas y campesinos se unieron a choferes en huelga que paralizaron el transporte público. No tenemos miedo, morir, vamos a dar nuestras vidas por defender, tal vez nuestros niños más salgamos, que nos maten a todos y así vamos a descansar de este gobierno, sino que se vaya, que ya le hemos dicho que alisten sus maletas y que se vaya. El gobierno de Paz denuncia un intento de alterar el orden democrático y señala al expresidente Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
Amigos, muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos. Información sin censura. Para más visiten www.impactosvenezuela.com y @impactosve en redes sociales. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique y que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.